Lo dijimos hace algunos minutos nada más. Hoy vamos a contar con la presencia de la doctora Karina Carpio, que es especialista en oftalmología, porque el tema que nos convoca en este martes es el glaucoma. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sandra? Buenos días. Muy bien, aquí disfrutando y de este día, ¿no? Aunque es así nublado y gris, pero bueno, intentamos ponerle lo mejor y sobre todo en esta ocasión, ya que como profesional de la salud de centro privado o del cerro privado, nos trae un tema muy particular, un tema que en definitiva nos interesa y que queremos empezar conociendo exactamente qué es. ¿Qué es el glaucoma, por favor? Bien, es difícil dar una definición de lo que es el glaucoma. En realidad, actualmente se incluyen dentro del mismo un grupo de enfermedades que es bastante amplia, que lo que comparten en común es una alteración del nervio óptico que se va a traducir en alteraciones del campo visual. Generalmente va asociado a aumento de la presión intraocular, pero no es una condición indispensable. Es decir, que puede haber personas que tengan la presión ocular dentro de los parámetros que se consideran normales, pero que igual puedan tener alteraciones del nervio y del campo visual. Bien. ¿Es frecuente que las personas consulten por esta enfermedad? ¿Son muchas las personas que las tienen, que la presentan? Mira, en Argentina no tenemos estadísticas propias, lamentablemente, pero se sabe que la prevalencia por arriba de los 40 años a nivel mundial del glaucoma es del 1,5 al 2% de la población por arriba de los 40, y que esa cifra aumenta 7 veces por arriba de los 60 años. Es la segunda o tercera causa de ceguera a nivel mundial, pero ceguera irreversible. Primero están las cataratas, que es reversible, sí, pero esta ocuparía segundo o tercer puesto de acuerdo a las estadísticas que se toman. Así que es sumamente importante. Lo peor de todo es que el 60% de los glaucomas son asintomáticos. Asintomáticos, con lo cual si no se hace una consulta, muchas veces pasa desapercibido y los diagnosticamos ya en etapas terminales o cuando uno de los dos ojos queda ciego. Bien, y esto es todo un detalle porque esto implica que al menos estemos prevenidos, preparados y justamente cómo tenemos que hacerlo, porque tiene que existir un antecedente familiar o simplemente tenemos que empezar a notar ciertos y pequeños síntomas y a prestarle la debida atención. Sí, en realidad lo que se recomienda es todo mayor de 40 años, como generalmente a esa edad empieza la presbicia y uno empieza a tener dificultades para leer, hacer una consulta al oftalmólogo, y el oftalmólogo dentro de esa misma consulta le va a controlar no solamente la presión ocular, sino que también debe mirar el nervio ocular, porque como dije antes, puede que la presión esté normal y encontremos alguna alteración en el nervio. Es importante en las personas que tienen antecedentes familiares, por ejemplo, algún familiar que tenga glaucoma o haya quedado ciego por glaucoma, o también como es más frecuente en los miopes y en las personas que tienen diabetes, entonces todas aquellas personas tienen más predisposición, no es que van a padecer la enfermedad, sino que tienen más predisposición a hacerlo. Bien. Es más frecuente en la etnia negra, nosotros no tenemos tantos acá, y un poco más frecuente en los hombres que en las mujeres. Bien. También es cierto que el tipo de glaucoma que me estoy refiriendo es el glaucoma crónico simple de ángulo abierto. Nosotros tenemos una clasificación dentro de los glaucomas. Ah, perfecto. ¿Y cuál es? Tenemos los glaucomas que son congénitos, que los trae el niño cuando nace, o que pueden ser más tardíos o juveniles. Generalmente esos se diagnostican enseguida por los síntomas que tienen. Y después tenemos los glaucomas del adulto que, de acuerdo a la forma, al ángulo que tenga el ojo, es decir, nosotros tenemos un ángulo que es donde drena el humor acuoso, que es el líquido que baña las estructuras intraoculares, que está formado entre la córnea y el iris. Si ese ángulo es amplio, se llama glaucoma de ángulo abierto, y si es estrecho, de ángulo cerrado, que es el glaucoma que la mayoría de la gente ubica, porque es el que se describe, que da todos los síntomas, como dolor, ojo rojo, visión halos alrededor de las luces. Entonces, en general, ese grupo poblacional consulta inmediatamente al médico porque tiene muchos síntomas.
y el Bien. resto no. Y después tenemos los glaucomas secundarios, pero ya tenemos los antecedentes de que hay algo previo, puede ser una inflamación, un trauma, o sea, montones de otras patologías. Bien. Y lo que se observa en una persona con glaucoma es esa saliencia del globo ocular, No. o no necesariamente. No. Ajá. El ojo se ve normal Ajá. desde el lado externo, hablando siempre del glaucoma crónico de ángulo abierto, Sí. ¿no? Se ve normal, es un ojo blanco, tranquilo, que por otro lado ni el paciente ni el que lo está viendo se da cuenta hasta que no lo examina. Ah, es un detalle muy importante entonces a tenerlo presente, ¿no? ¿Y qué deben hacer las personas o cuáles serían esos pequeños síntomas que de pronto pueden aparecer? Los síntomas son muy tardíos. Lo que pueden llegar a notar cuando ya está avanzado, Ajá. podrían llegar a tener alguna dificultad, por ejemplo, de noche o al atardecer para caminar. Puede que si tienen avanzado el daño en el campo visual, se choquen con algunas cosas que están a los costados. Recuerden que el campo visual es todo lo que vemos mientras tenemos los ojos quietos. Ujú. Bien. Todo lo que abarca nuestra visión, tanto hacia los costados, arriba y abajo. Entonces, si hay algún daño o alguna falta de visión en algún sector, se puede dar. Yo la verdad que no he escuchado nunca ningún paciente que venga refiriéndome eso, pero está descrito. En Bien. general son asintomáticos. Vienen pacientes a la consulta, les tomamos la presión, le miramos el nervio y nos queremos morir en ese momento, y ahí es cuando le decimos a los pacientes, y bueno, a partir de ahí tenemos que enfrentar, digamos, lo que resta de su enfermedad y cómo tratarla, ¿no? Seguro, seguro. ¿Y tiene que ver el glaucoma con la presión arterial, la presión sanguínea arterial? Es una de las dudas, me imagino que frecuente, me surge a mí en este momento, pero en definitiva, por allí uno piensa, ¿tendrá que ver si soy hipertenso o de pronto si tengo una situación de estrés por la cual se me sube la presión arterial a un pico elevado? ¿Puedo llegar a tener una manifestación de este tipo a nivel de mis ojos? No hay una relación directa, es decir, a ver, sí tiene que ver la hipertensión arterial. Es uno de los factores de riesgo de progresión y de agravamiento del glaucoma. Ajá. No es que porque yo tenga la presión sanguínea alta, voy a tener alta la presión en el ojo, pero sí es un factor que va a hacer que mi enfermedad progrese o empeore, o puede hacer que progrese o empeore, porque se producen cambios a nivel de la irrigación del nervio, y si esas alteraciones hacen que, por ejemplo, las arterias estén más estrechas o no haya una buena regulación, va a empeorar el cuadro de la neuropatía. Bien. Hasta ¿Quedó aquí, claro, no? Pero por supuesto, ha quedado clarísimo. Y yo en este momento la invito, doctora, a escuchar una canción para que posteriormente ya nos empecemos a adentrar un poquito más al tratamiento del glaucoma para tener los detalles del mismo, porque me parece que hasta el momento a mí, por lo menos, me ha quedado muy, pero muy claro, ¿eh? Bueno. Así es que la invito entonces a escuchar a Crowded House. Ya continuamos aquí en La Mañana de Cielo. El glaucoma es el tema que nos interesa en esta jornada y precisamente por ello ya hemos estado dialogando con la doctora sobre qué es, cuáles son las principales características que tienen aquellas personas que lo padecen, y en este momento, ya que hace algunos instantes, doctora, mencionó que una vez descubierta la patología se tiene que dialogar con el paciente para de esa forma iniciar con el tratamiento y cómo se va a sobrellevar la enfermedad. Nos gustaría saber exactamente cuáles son los tratamientos. ¿Verdaderamente benefician al enfermo o es una enfermedad tan progresiva que en algún momento va a concluir con lo que no nos gustaría padecer, en definitiva, que es la ceguera? Sí, Sandra, tiene tratamiento. Cada caso obviamente es particular. En general, lo que se utilizan son drogas que disminuyen la presión intraocular en aquellos pacientes que la tienen alta, Sí. y en los que la tienen normal o dentro del rango de normalidad también se utilizan drogas para bajarla, porque se ha visto estadísticamente que enlentece la progresión de la enfermedad. El tratamiento apunta a prevenir la progresión. Sí. Es decir, no me dieron tratamiento, me pongo, en general son en gotas, nuestra medicación generalmente es en gotas,
no solamente me pongo la gotita y ya está. Uno tiene que educar al paciente para que entienda que la enfermedad es crónica, es decir, para el resto de su vida, o hasta que descubramos alguna manera mejor de tratarla, que debe colocarse las gotas en horario, todos los días, sin salteárselas, y por supuesto realizar los controles que le marca el oftalmólogo, que en general, si la enfermedad está controlada, se hacen 3 veces al año, más o menos cada 4 meses. Si la medicación local o tópica no da resultado, existen otros tratamientos coadyuvantes o definitivos, como puede ser tratamientos con láser y la cirugía. La cirugía también. La cirugía también se utiliza para controlar la presión cuando no responde el tratamiento tópico, o bien cuando, a pesar de tener el tratamiento médico tópico, uno ve que hay progresión de la enfermedad. Entonces lo que se busca es estabilizarla más, porque la cirugía mantiene la presión más estable las 24 horas, sin picos. Entonces le tomamos la presión al paciente en un horario determinado, no lo estamos controlando las 24 horas, y nosotros sabemos que hay fluctuaciones a lo largo del día. Claro. ¿Y esas fluctuaciones a qué se deben? En los pacientes que tienen glaucoma, de por sí hay fluctuaciones. Y normalmente todos tenemos un aumento de la presión intraocular en la madrugada. A la mañana sigue un ritmo circadiano, es decir, que a la mañana está más alta, y el resto del día baja. Al final de la tarde está un poquito más baja. Bien. Eso se acentúa en los pacientes que tienen glaucoma. Perfecto, perfecto. Y con este tratamiento, la enfermedad, sabemos, es crónica, es decir, tiene que ser de por vida. ¿Se han conseguido casos en donde la disminución de la enfermedad o el progreso de la misma ha sido contrarrestado en forma notable? Sí, generalmente es lo que se busca. Sí, sí. Es decir, hay excepciones, hay casos que progresan a pesar de la enfermedad, pero en general el objetivo es detener el progreso. Ajá. No se recupera lo que ya se perdió, porque la enfermedad produce la muerte de las células, es decir, son las que nos conectan el ojo con el cerebro, serían las células de las fibras del nervio. Una vez que se mueren, por ahora no sabemos cómo hacerlas crecer de nuevo. Claro. No tenemos los medios. Entonces, bueno, esas células, las que se murieron, lo que uno busca es detener el progreso. Y con este tratamiento tranquilamente se puede detener el mismo. Se puede. Bárbaro. Y las gotas que se utilizan, estos medicamentos o drogas utilizadas para contrarrestar la enfermedad o para detenerla a la enfermedad, deben ser colocadas en horarios siempre precisos. ¿Y qué sucede con estas drogas? ¿Nos pueden llegar a generar algún otro tipo de inconveniente? ¿Tienen contraindicaciones para el resto del organismo? En general, la mayoría de la medicación tiene algunas contraindicaciones. Sí. En cuanto a la terapia para el glaucoma, nosotros tenemos distintas líneas. Dentro de la primera línea existe una que se llama análogos prostaglandínicos, que más que todo tiene efectos a nivel local. Puede hacer crecer las pestañas o generar algo de irritación en la superficie del ojo, pero a nivel sistémico es escaso. También usamos beta bloqueantes, que son los que pueden llegar a tener efectos colaterales sistémicos. Por eso es que el médico, antes de prescribirlos, hace una adecuada anamnesis y elige cuál es la mejor droga o la más adecuada para el paciente que uno va a tratar. Bien, hace un ratito nada más y fuera de micrófono dialogábamos sobre la existencia de una semana del glaucoma, de campañas que en definitiva permiten a las personas que quizás tengan antecedentes familiares o no, pero que tienen otras patologías que pueden desencadenarlo, tengan la posibilidad de hacerse los análisis, los estudios correspondientes. Sí, una vez al año generalmente lanza una campaña. Hay distintas campañas en distintas patologías, pero hay una de glaucoma. Seguramente nosotros de Cerro Privado el año que viene vamos a estar en nuestro consultorio ofreciendo ese espacio. Generalmente se publicita unos meses antes y todas aquellas personas que no tengan un control oftalmológico, obvio, pueden acercarse. Eso es gratuito y lo que se hace es tomarle la presión ocular y revisar el nervio óptico, y en el caso de encontrar alguna sospecha, después se derivará para los estudios pertinentes.
Bueno, perfecto. Y la verdad es que esto nos enorgullece, ¿no? Porque de esta forma, bueno, vamos a tener más posibilidades de detectarlo tempranamente. Y tenemos por aquí una pregunta de Raúl, quien nos consulta sobre si el glaucoma es hereditario. Creo que algo de eso habíamos estado hablando, ¿no? Sí. El glaucoma congénito y el infantil tienen una herencia que se llama mendeliana, es decir, son recesivos o autosómicos, dependiendo de cuál hablemos, y los del adulto tienen una carga genética, no es una herencia directa. Eso quiere decir, a ver, si mi papá lo tiene, no es que yo lo voy a heredar, pero sí tengo más predisposición porque puedo tener alteraciones en los genes que me predispongan a padecer la enfermedad. Muy bien. Doctora, ¿algún último mensaje para los pacientes que en este momento o tengan la enfermedad o quizás al menos tengan la duda, ¿no? Porque, bueno, algún pariente la presenta o quizás tenga diabetes y pueda llegar a ser un problema a futuro de su salud? Bueno, la preocupación siempre está, ¿no? Lo cierto es que como profesional especialista en oftalmología queremos conocer si hay un mensaje para estas personas. Bueno, a todas las personas mayores de 40 años o a cualquiera que tenga dudas, que se acerque a su oftalmólogo, que le va a hacer el control. Es algo rápido, es sencillo, indoloro, porque es tomar la presión ocular, que es 1 minuto nada más, sí. Examinar el nervio óptico, que lleva otro segundo nada más. Y aquellos que padezcan de glaucoma es importante que cumplan con las indicaciones que le da su profesional, que consulten, o que vayan a todas las consultas de control que estén marcadas, que se hagan los estudios. Si tiene una buena relación y un buen diálogo con su profesional, va a poder llevar adelante una enfermedad que es para largos años, sí. Y va a poder terminar el resto de sus días viendo normalmente. Excelente. Bueno, entonces allí el consejo para todas las personas que tengan esta duda, ¿no? La de padecer o no glaucoma, y para aquellos que ya la presentan. Doctora, ha sido un placer, a mí me quedó clarísimo, era un tema que verdaderamente yo desconocía, así es que me ha gustado, me interesó. Espero tenerla próximamente de nuevo aquí en los estudios de FM Cielo, y desde ya muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. Hasta luego. Seguimos en 105.5 con W.